Vamos a empezar a grabar. Bien, continuamos entonces con PCP, ¿sí? Habíamos dicho que como funciones importantes teníamos que escribir, tener actualizado todo. Acuérdense, chicos y chicas, que en realidad ustedes están acompañando a las personas con discapacidad a enseñarles a tomar conciencia de lo que implica construir un proyecto de vida y tener una vida de calidad, ¿sí? Y eso supone una responsabilidad muy grande. Y que ustedes, uy, la Agus también se me está durmiendo, estamos en problemas, ¿eh? Estamos en problemas. Ahí estoy aceptando a la Carlita. Bien, entonces, todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar escrito y todo tiene que estar actualizado, porque los proyectos de vida de todos nosotros cambian. De un día para otro puede pasar algo que haga que yo tenga que redireccionar, digamos, lo que estoy pensando para mi vida y cambiarlo. Y todo eso tiene que estar actualizado, ¿sí? Bien. Vamos a los criterios. Las personas con discapacidad tienen que tener una planificación individual de su vida. En todo momento se tiene que respetar el derecho a tomar decisiones, y habíamos puesto el ejemplo la otra vez de que tomar decisiones no implica que hagan lo que se les dé la gana. Tomar decisiones tiene que ver con que sean orientados en la toma de decisiones, que sean reales, viables, posibles y demás. Que es importante la participación de la propia persona con discapacidad, porque no se vale construirle un proyecto de vida en el que él no participa, ¿sí? Cada persona tiene un facilitador de referencia. Los facilitadores son siempre los profesores de pedagogía terapéutica. ¿Por qué? Porque generalmente son quienes tienen más intensidad en los apoyos y quienes tienen esta tarea de trabajar desde la integralidad. Y es el que tiene, y la que tiene, la integralidad de las personas, ¿sí? De lo que necesitan en las dimensiones de calidad de vida, en las relaciones interpersonales, en lo que implican el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar material, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, es quienes ustedes se constituyen en facilitadores, ¿sí? Bien. Y habíamos dicho que como todo tiene que estar documentado, tenemos que cumplir con el registro en algunos documentos. Hay una ficha de datos básicos o personales, una ficha de evaluación comprensiva. Acuérdense que dijimos que cuando hablamos de evaluación comprensiva, estábamos hablando de evaluar el ambiente en el que se mueve la persona con discapacidad, ¿sí? La evaluación comprensiva es abarcativa, evaluamos todo lo que hace a la persona con discapacidad, su entorno, para saber quiénes son sus apoyos o quiénes no lo son, ¿sí? El plan personalizado de apoyo, una vez que tenemos toda la información de la persona y hemos trabajado con la persona en sus intereses, en lo que quiere para su vida, en sus gustos, ya podemos armar el plan personalizado de apoyos. Esperen que se me fue la pantalla. Esperen que se me ha ido el power. Bien, registro de seguimiento de metas que se tiene que actualizar, porque un poco lo que decíamos recién, si la persona para su vida quiere, por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico, quiere ir a teatro, supónganse que sea un gusto, un interés, el poder ir a actividades de teatro, puede ser que vaya y al mes se canse, no le guste y diga, no, no quiero ir más. Entonces eso se redirecciona para otro lado. ¿Se entiende? ¿Voy bien hasta acá? Sí. Bien. Genial. Habíamos quedado en
Vamos a la presentación. Ahí. Habíamos quedado en cómo son las fases para construir y trabajar desde la planificación centrada en la persona. Y habíamos dicho que había una fase de preparación, ¿sí? En la que uno prepara todo lo que va a hacer como profesor o profesora de pedagogía terapéutica en PCP con esa persona con discapacidad. Una fase de evaluación comprensiva, que es la evaluación de todo el entorno de la propia persona con discapacidad. Hay que hablar con el plan, con el grupo de apoyo, porque yo puedo diseñar como profesor o profesora de pedagogía terapéutica un proyecto de vida con los intereses, los gustos y la participación de una persona, pero si yo no acuerdo con la familia, que son los apoyos que están en el ámbito del hogar, cómo va a funcionar ese apoyo, no sirve hacerlo, ¿sí? La implantación, que es ya el llevar a cabo el proyecto de vida, y después el seguimiento, ¿sí? Esto tiene una noción espiralada porque después del seguimiento y metas, volvemos a la implantación, a revisar el proceso por si algo cambió, si algo que le gustaba a la persona ahora ya no le gusta, si algo que le interesaba ya no le interesa. Por ejemplo, supónganse que quiere trabajar como auxiliar de administración. Y ustedes como profesoras de pedagogía terapéutica ven que realmente tiene las competencias porque escribe en la computadora, porque ha accedido a la lectura, a la escritura y al cálculo, porque tiene las habilidades para sacar fotocopia, bueno, lo que se necesita para ejercer tareas básicas de auxiliar administrativo, ¿sí? Supónganse que empieza a trabajar, tiene ustedes se ponen una meta, 3 meses de prueba, y no le gusta, o han surgido inconvenientes, o in situ, es decir, en el lugar de trabajo, ven que la persona no se puede desempeñar. Ahí, ¿su proyecto de vida cambia? Sí. ¿Por qué? Porque tiene otro gusto, tiene otras cosas que le interesa saber, aprender. Sí, o porque la experiencia no fue positiva, y entonces se dio cuenta que en realidad Claro. el trabajo de auxiliar administrativo tenía muchas dificultades, o por X causa, no se podía llevar adelante. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe. Bien. Entonces, hay una fase de preparación, esperen que voy a cerrar acá. Tenemos entonces 5 fases. Acuérdense, como los dedos de la mano. ¿Sí? Preparación de la metodología de PCP. Una evaluación comprensiva, es decir, una evaluación amplia de los ámbitos donde se maneja la persona con discapacidad. Acordar el plan con la red de apoyos. Es imposible hacer un plan con la persona nada más sin tener en cuenta e involucrar a quienes van a constituirse como apoyos de esa persona. Si no lo tenemos, no vamos a concretar nada, ¿sí? Una vez que ya acordamos con la red de apoyo, implantamos el plan. Es decir, lo empezamos a poner en funcionamiento, ¿sí? Y después vamos siguiendo y revisando esas metas por las dudas que hayan cambiado, y generalmente nos pasa que cambian, ¿sí? Nos pasa, por ejemplo, en las metas, si hablamos de dimensiones de calidad de vida, supónganse de bienestar material. ¿Cómo se consigue el bienestar material? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo consiguen ustedes el bienestar material? A través del trabajo, por ejemplo. A través del trabajo, trabajando. Bueno, las personas con discapacidad también se espera que consigan su bienestar material a partir de poder trabajar, ¿sí? Cuando empiezan su formación laboral, sí, que no es una formación laboral estrictamente acotada a lo laboral, es una formación laboral que implica habilidades polivalentes
que llamamos nosotros y que tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? En el trabajo hay muchas cuestiones implicadas. ¿Cómo cuáles? A ver qué se les ocurre. El seguimiento de rutinas, de hábitos. Rutinas, hábitos, ¿qué más? ¿Qué situaciones están implicadas en lo laboral? El trabajo con los compañeros también. Las relaciones entre compañeros, ¿qué más? El cumplimiento de funciones. Exactamente, el cumplimiento de funciones, ¿qué más? Las normas y reglas. Normas, reglas, excelente. Hay mucho en el ámbito laboral. Todas esas, chicas, son variables de posibilidades de acompañamiento y apoyo natural situado, o muchas veces se constituyen, se vuelven en contra del proceso. Muchas veces ese proceso, digamos, uno se pone plazos, generalmente uno es prudente con los plazos y dice, bueno, 6 meses, tampoco pone un mes porque en un mes se supone que es poco lo que se puede evaluar, pero 6 meses es un tiempo con el que nosotros jugamos mucho, sobre todo en la discapacidad intelectual, en la que los cortes naturales que tenemos los seres humanos, los cortes, y cuando hablo de cortes en el transcurso y el transcurrir de la vida. Por ejemplo, generalmente hay un corte a mitad de año, que coincide con vacaciones, ¿sí? Más allá de que después uno por distintas razones las tenga o no. Pero sí es un corte natural en la mitad de año, por ejemplo en el mes de junio, julio. Otro corte natural es diciembre, ¿sí? Cuando termina el año. Entonces uno va poniéndose plazos que coinciden, muchas veces nosotros los hacemos coincidir con estos cortes naturales en las rutinas de la vida de las personas con discapacidad. Entonces uno por eso pone acá una revisión semestral, ¿sí? Porque 6 meses es un lapso de tiempo interesante para poder revisar el cumplimiento de metas. ¿Se entiende? Bien. Sí. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. ¿Qué se hace en cada fase? ¿Sí? Ustedes van a decir, bueno, perfecto. ¿Qué se hace en la fase de preparación? Esa es la primera. Lo primero que se hace es hablar con la persona con discapacidad, ¿sí? La persona, si uno quiere que se involucre, tiene que decirle de qué se trata esta metodología de trabajo para ver si acepta o no trabajar desde ahí. Generalmente, cuando uno le plantea a una persona con discapacidad esta modalidad de trabajo, se engancha enseguida, sobre todo cuando se la significa y lo que se le dice es que la va a acompañar a construir una vida que tenga que ver con las cosas que quiere, que le interesan, que le gustan, que tienen posibilidades de ser apoyadas, ¿sí? Y animarlos a que se enganchen en esta metodología de trabajo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué más se hace en esta fase de preparación? Bueno, en esta fase de preparación hay que empezar a indagar y conocer a la persona con discapacidad, ¿sí? ¿Qué gustos, qué preferencias, ¿sí? ¿Qué cosas quisiera hacer de su vida y qué cosas le gustaría? Todo eso acuérdense que hay que registrarlo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Se ayuda a la persona a identificar qué personas del entorno natural, ¿sí? Cuando hablamos de entorno natural es del entorno familiar, ¿sí? Y profesional, porque como les decía recién, muchas veces pasa que tienen otros profesionales también de cabecera los chicos. Tienen fonoaudiólogo, tienen psicólogo, tienen psicopedagogo en algunos casos, que nosotros no lo recomendamos porque si hablamos de discapacidad intelectual, el profesional o la profesional especialista son ustedes, ¿sí? Pero hay otros profesionales involucrados y hay que preguntarle a la persona con discapacidad quién quiere que sean sus apoyos. Muchas veces nos pasa, hemos llegado a tener chicos, jóvenes y adultos
hasta con 11 hermanos. Así que ahí han tenido la posibilidad de poder, digamos, elegir quién de sus hermanos va a constituirse en su grupo de apoyo. Muchas veces coincide con el género, otras veces no. Otras veces las chicas eligen que su hermano que le sigue, por ejemplo, en edad, es quien más bolilla le da en las cosas que quiere hacer, que más le escucha, que cuando tiene un conflicto puede recurrir a ese hermano o esa hermana, ¿sí? Y en el caso de que las personas no puedan expresar o no puedan decir quién quiere que sea su apoyo, lo que hay que hacer es averiguar en el ámbito del hogar quién es el hermano o la hermana más cercana. En el caso de que no haya, por ejemplo, hermanos o hermanas, nos pasa y tenemos situaciones en las que los apoyos los constituyen los primos, ¿sí? En algunos casos algún vecino, ¿sí? O algún familiar que a veces no vive en la casa, ¿sí? Bien, lo otro que hay que hacer en la preparación es reunir los datos fundamentales de las personas completando la ficha de datos personales. Es decir, que la ficha de datos personales, nombre completo, DNI, domicilio, antecedentes y demás, antecedentes, medicación, todo lo que tenga que ver con la persona se completa en esta fase, porque forma parte del conocimiento de la persona. Si toma medicación, si no la toma, si es autónomo, si no es autónomo para tomarla, con quién duerme, si se hace solo el desayuno, si no se lo hace, si prepara la comida, es decir, todo lo que hace al funcionamiento de la persona tiene que ser completado y se cruza un poco esta fase de preparación con la fase de evaluación comprensiva. Porque si se sabe hacer el desayuno o no, forma parte de tener un panorama claro de cómo funciona la persona. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces acá entramos en la fase 2, que es la de evaluación comprensiva. Ay, chicas, qué mate más horrible me he preparado. Por Dios. Lo vamos a tomar igual. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, algún aporte, comentario? Queja todavía no, las dejamos para después. Bien. Fase 2, evaluación comprensiva. Se pretende tener un conocimiento global de la persona, de sus gustos, necesidades, puntos fuertes, débiles, que ayude a saber cuáles son sus metas personales. Chicas, nosotros construimos proyectos de vida de chicos que no tienen una comunicación verbal, ¿sí? Sí comunicación gestual, sí señalan a través de un comunicador, por ejemplo. Así que con esto quiero que ya, desde segundo año, empecemos a desmitificar el tema de que, no, se comunica, no me dice lo que quiere, entonces no puedo ayudarlo a hacer un proyecto de vida. No es así, ¿sí? Siempre el profesor o profesora de pedagogía terapéutica tiene los recursos, el criterio, la formación, la excelencia profesional para identificar y para poder decodificar de cada una de las personas lo que quiere, sus gustos, sus intereses, para ayudarla a construir su proyecto de vida, ¿sí? Así que desde el segundo año vamos a empezar a sacarnos la persona con discapacidad ideal de la cabeza para empezar a pensar que hay personas con discapacidad que tienen grandes necesidades de apoyo. Ya lo vamos a ver en la unidad número 3, qué significa esto, porque básicamente tienen una discapacidad que requiere de muchas ayudas, pero además a esa discapacidad se suma otras posibles discapacidades. Por ejemplo, a una discapacidad intelectual se le suma una discapacidad visual, supónganse. O a una discapacidad motora se le suma una discapacidad intelectual y una discapacidad visual, ¿sí? Lo que hace que requiera de mayor apoyo, ¿sí?
pero eso lo vamos a desarrollar en la unidad número 3. Bien, en este sentido, en esta fase en la que vamos a procurar conocer a la persona con discapacidad lo más posible, ¿sí? Y va más allá de hacer una evaluación funcional de las habilidades, tenemos que trabajar en empezar a hacer como cajitas mentales en la cabeza nuestra, ¿sí? En donde podamos dividir esa vida, esa información de la persona que se nos presenta desorganizada y empezar a evaluar comprensivamente desde las dimensiones de calidad de vida, ¿sí? Entonces yo me ordeno y digo, bueno, a ver, yo tengo a Marianita enfrente, de 18 años, ¿sí? Tiene síndrome de Down. Yo todo eso lo voy a recoger en la ficha de datos básicos. Edad, cantidad de hermanos, quiénes viven en la casa, cuáles están casados, si tienen cuñada, no tienen cuñada, si tienen sobrinos, no tienen sobrinos. Todo eso yo lo voy a recoger en la ficha de datos básicos, ¿sí? Pero para hacer una evaluación comprensiva, lo que yo voy a hacer es mirar a Marianita desde las dimensiones de calidad de vida. Y entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa por supuesto, con el mano a mano con Marianita? Porque es ella la involucrada y el centro del proceso. ¿Qué pasa con su bienestar emocional? Marianita, a ver, ¿cómo son tus relaciones? ¿Tenés posibilidades de tener amigos? Y ahí también indago relaciones interpersonales. ¿Tenés muchos amigos, tenés muchas amigas, te comunicás, los ves, estás con ellos, tenés vecinas, tenés vecinos, compartís actividades al aire libre, compartís, es decir, voy armándome categorías con las dimensiones de calidad de vida en donde yo tengo un panorama completo de Marianita desde cada una de las 8 dimensiones de calidad de vida. ¿Voy bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ¿Sí, Dani? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí yo voy a registrar todos estos datos que me llegan y que yo averiguo, no es que me lleguen porque me caigan del cielo, sino que yo intencionalmente, como profesora de pedagogía terapéutica, estoy indagando, voy a hacer los registros en los soportes que corresponden, ¿sí? Y en esas fichas, en esos soportes, en los que yo voy a organizar esta mirada desde las dimensiones de calidad de vida, voy a valorar, voy a pedir información a la propia persona y voy a valorar, digamos, qué cosas las personas de cada una de estas dimensiones de calidad de vida, la persona me dice que quiere, que le interesa, porque a lo mejor yo relevo que en bienestar emocional, relaciones interpersonales, no tiene amigos o no tiene una relación de noviazgo, pero tampoco la quiere tener, ¿sí? O no manifiesta necesitarla. O a lo mejor tiene 2 amigas y con esas 2 amigas, en realidad, como nos pasa otras veces, que nos dicen, y es que tengo pocos amigos, porque los que tenía cuando iba antes a Pando, ya no los tengo, o cuando iba a tal lugar, ¿sí? Entonces se trata de ir registrando qué información tengo, pero también a la par, la percepción de la persona en relación a su calidad de vida. Y acá es donde se juntan estas dos, ¿se acuerdan? Los 2 aspectos de calidad de vida, lo objetivo y lo subjetivo, ¿se acuerdan? Lo que yo objetivamente podía sacar como información, pero también lo que la persona percibe desde sí. ¿Sí? Y entonces, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué puntos fuertes tiene en relación? Uy, la ONA también se nos está durmiendo, qué aburrida, chica. Soy muy aburrida, ¿quieren que paremos un ratito? No. Está bien. ¿Seguro? Me voy a frustrar. No. Yo le preparé un café. así Tania, que- ¿cómo vamos? Agustina, Virgi, No, Bien, profe. Bien, bien. Juli, Mara, Flor, Nati, Bien, profe. Bien. Helen, tiene apagado el micrófono, Débora, Denise. Bien, profe. Bien, profe. Bueno,
¿Sigo? Sí. Sí. Muy bien. Vamos entonces. Yo tengo que tratar de registrar, ¿sí? Que, digamos, que la persona puede, qué es lo que puede decir y qué puede autopercibir de toda esta información que yo estoy buscando que tenga, ¿sí? Y qué cosas tienen que ver con sus intereses en cada relación, y un poco lo que decíamos recién. A lo mejor no tiene novio porque no le interesa, no porque no quiera, porque quiera tenerlo y no puede tenerlo. A lo mejor no forma parte de ese interés. Nosotros tenemos muchos jóvenes y adultos que pero ni siquiera se plantean la necesidad de tener una relación de pareja, o ni se plantean la necesidad de trabajar, por ejemplo, mientras otros expresan y manifiestan que, vinculado al bienestar material, les gustaría tener su propio dinero y quisieran trabajar. Entonces, ahí es donde activamos y evaluamos qué cosas le gustan, qué cosas puede hacer de acuerdo a sus capacidades, porque a lo mejor nos dice, qué sé yo, que quiere trabajar en una carpintería y no tiene las posibilidades de resguardo personal en condiciones de seguridad y demás, entonces nosotros evaluamos competencias también. No es que todos los puestos de trabajo se ajusten a las capacidades de la persona. Hay veces que las capacidades de la persona no se ajustan al puesto de trabajo y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos otras opciones. Y mientras indagamos cuál es su orientación vocacional respecto del trabajo, proponemos en la familia asignar, por ejemplo, algunas tareas o algunas actividades que tengan que ver con lo doméstico. Entonces se le encarga de regar las plantas, ¿sí? Y por eso cuidar la mascota. Y por ese trabajo, ¿sí? Que lo asume como trabajo, se le paga. Y ahí el bienestar material, en esto de decir, bueno, recibo un incentivo por mi tarea doméstica, hasta tanto me forme, hasta tanto vea qué quiero trabajar, qué me gusta hacer, recibo una mesada, un pago por mes para poder gastarlo en lo que yo quiero. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profesora, se le escucha un Sí. poco cortado el audio. ¿Me escucha cortado? Sí, a mí Sí. también se me está trabando el audio. Sí. A ver, ¿qué puede llegar a ser? ¿Ahí? Igual. Sí, y yo las escucho a ustedes también cortado. Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece. ¿Quieren que, porque me avisa que me estoy quedando sin tiempo, 10 minutitos, bajo el audio y vuelvo a renovar, a ver si podemos terminar PSP y vamos al trabajo práctico? El objetivo de hoy es trabajar PSP y presentarles el trabajo práctico. Terminamos ahí. ¿Renovamos de nuevo? ¿Les Bueno. parece? A ver si se escucha mejor. parece. Bueno, profe. Sí, Bueno, aguántenme, acuérdense de aguantarme un ratito hasta que yo descargue la grabación, ¿sí? Y vuelvo a renovar. Bueno, Bien. profe. Sí, Bueno, preparamos enseguida. café, profe. Prepárense café, se están durmiendo y al final me están dejando sola. ¿Se escuchó? Sí, sí, hacer café. Pensé que no me habían Se le escuchado. escucha, pero se le escucha como en medio es algo. Y yo también las escucho medio raro, ¿eh? Pero bueno, ahí. Profe, solo una acotación por el tiempo también. Si bien es cierto que nosotros debemos registrar y tener esas dos fases que había dicho, también es importante que en las tareas específicas que ellos tienen que hacer, para que ellas también tengan una conducción. Porque, por ejemplo, yo trabajé con personas sordas en una empresa, entonces ellos tenían que hacer, pero a veces las personas de a su alrededor como ese paternalismo como se distorsiona en ciertas ocasiones. Cuando yo trabajé era una acción social de la empresa, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajé era el área de comunicación, ¿sí? Y, por ejemplo, tenían establecido como distorsionando hacer el cafecito, o pasar algo, o hacer las compras, que no iba bien. Entonces, por eso, no sé, como una acotación de decir que tenía que hacer su función establecida. Sí. A ver si me escuchan ahí para aclarar lo que dice Ona. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Esto del ámbito laboral es más o menos lo mismo que pasa con las relaciones personales, las relaciones de noviazgo y demás. Si no lo tomamos en serio, quedan en el como sí, las empresas se llenan la boca diciendo que cumplen con la acción social empresaria y en realidad las personas con discapacidad van a hacer nada, ¿sí? Porque nos pasa y lo vemos muy a menudo. ¿Cómo trabajamos eso nosotros? Nosotros tenemos un nicho de trabajo en el que primero se indaga la empresa y sus apoyos naturales. Es decir, se trabaja con la empresa el por qué quiere emplear personas con discapacidad, cuáles son los puestos posibles, con las tareas posibles, definidas, y son esas y no son otras. Es decir, la persona con discapacidad no es el parche que
va hoy a hacer café, mañana vaya, no. La persona con discapacidad tiene atribuidas, asumidas, y se forma en determinadas tareas, y de ahí no se sale. Va con el formador laboral intensivamente al principio, ese apoyo se va desvaneciendo cuando el formador laboral va viendo que la persona es más autónoma, que maneja todas las variables del entorno óptimamente, como son las relaciones interpersonales, es decir, que esto de las relaciones de jerarquía están bien establecidas y se respeta, ¿sí? Que sabe quién es el jefe, que sabe quién es el que le va a dar las tareas para hacer, las órdenes, quiénes son sus compañeros pares que van a ayudarlo en el caso que necesiten algo. Se hacen reuniones y una reunión previa con sus compañeros de trabajo para informarles de qué se trata la discapacidad que tiene esa persona, cuáles son los apoyos que precisa, cómo se lo ayuda, cómo se lo trata, ¿sí? Porque es importante que sepa las características de funcionamiento de la persona, ¿sí? Trabajamos desde la discriminación positiva, esto es decir, bueno, no es una persona con discapacidad que pueda cumplir 8 horas de trabajo, va a cumplir 4, porque es el tiempo en el que hay resistencia a la fatiga, en el que hay concentración en la actividad, en la tarea, es decir, que se releva y se toma muy en serio los puestos de trabajo. Nosotros tenemos abiertos hoteles, por ejemplo, donde están trabajando, y la verdad que las experiencias son maravillosas, porque las personas entienden que esto no es un como si, que tienen un compañero o una compañera con discapacidad, pero lo tratan como tal, y hace las tareas, y llega a horario, si se tiene que pedir licencia, tiene que firmar el formulario para la licencia, ¿sí? Se le descuenta si no va un día, si no va un día porque se enfermó, recupera después, es decir, se toma con seriedad. Lo mismo que hablábamos antes de las relaciones afectivo-emocionales, ¿sí? Se toma con seriedad. Y hay toda una preparación, después, bueno, lo van a ver seguramente en terapia ocupacional, en tercer año, y después, bueno, lo van a ver en pedagogía terapéutica, pero realmente es maravilloso trabajar en el ámbito laboral, porque contribuye a la salud mental, al bienestar emocional. La persona que trabaja y se desarrolla en una tarea, repercute en su bienestar emocional, repercute en su bienestar físico, porque recibe un pago, ¿sí? por ese trabajo, en las relaciones interpersonales, porque aprende a generar relaciones con compañeros, compañeras de trabajo, con jefes, ¿sí? Repercute en la autodeterminación, porque toma decisiones, desde la ropa que se va a poner para ir a trabajar, que es la acorde y la adecuada para ese ámbito de trabajo, hasta la decisión de las tareas o la decisión de continuar trabajando cuando tiene el momento de refrigerio, porque no lo quiere tomar, es decir, se autodetermina. Se le respetan los derechos también, porque los derechos son los que hacen a, digamos, todo lo que tiene que ver con el derecho a tener un trabajo, y eso hace al desarrollo personal. El desarrollo personal dentro de las dimensiones de calidad de vida también, porque se forma permanentemente, está aprendiendo, tiene que aprender cosas nuevas, y eso hace al desarrollo personal, a la formación permanente. Fíjense cómo una tarea, una actividad, un ámbito como es el laboral, trabaja, también se aborda desde las dimensiones de calidad de vida. ¿Sí? Fíjense cómo uno hace el análisis desde las dimensiones de calidad de vida. ¿Sí? Profe, ¿y este Carlita, facilitador laboral también es un profesional de pedagogo terapéutico? ¿cómo? Carlita, ahí Este se me cortó. ¿Este facilitador laboral también es un profesor de pedagogía terapéutica? Sí. ¿O es otro terapeuta? No. El formador laboral es el profesor o profesora de pedagogía terapéutica. Sí. El profesional especialista que sabe de discapacidad, en el caso, bueno, discapacidad visual, o en el caso de la discapacidad intelectual, motora, o de las personas sordas, es el profesional especialista. Nosotros tenemos dos profesores, son varones, los dos que están coordinando el área laboral, de pedagogía terapéutica ambos, con una trayectoria, ya uno de ellos jubilados de una escuela de formación integral, de educación integral, que son ahora, y hacen un trabajo maravilloso. La verdad que, pero sí, porque forma parte de la persona con discapacidad, es una dimensión más. El ámbito laboral hace la dimensión de bienestar material, de bienestar emocional, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, queda menos de un minuto. Me dan tiempito para bajar la grabación y vuelvo a generar a ver si podemos terminar. ¿Sí? Bueno, profe. La esperamos, profe. Bueno, tómense algo Después, para despertarse de la aburrida de la vieja de pedagogía especial. profe, Sí. quería saber si ahora cuando se vuelva a conectar va a hablar del trabajo